voluntad de belleza, voluntad de justicia. Eso que escribió Galeano es Vallecas. Hace unos 17 años estaba en un pub en Glasgow tomando una pinta y vi a un tipo con una guitarra cantar una canción en inglés que hablaba de las brigadas internacionales. Y me acerqué a él y le dije, soy español. Glasgow es una ciudad muy importante para las brigadas internacionales. Hubo muchos obreros de Glasgow que vinieron a pelear aquí. Y nos pusimos a hablar y me habló de Vallecas. Su abuelo había sido brigadista. Esto me pasó más veces en otros países, hablando con antifascistas. Todos habían oído hablar de Vallecas. Quiero daros las gracias y en especial a los jóvenes antifas que han puesto el cuerpo delante para decir una vez más a Madrid, a España y a todo el mundo que para ser demócrata hay que ser antifascista. Los que hablan tanto de España, además lo pronuncian con una dicción agresiva, arrogante, insultante, nunca reivindican como la clave de España el trabajo de pintores y pintoras, el trabajo de escultores, el trabajo de cineastas, el trabajo de músicos, de actrices, de actores. Para ellos España son reyes de linajes extranjeros. Para ellos España son nobles que se han dedicado a vivir del trabajo de la gente de abajo. Para ellos España hoy se llama Florentino Pérez o Amancio Ortega. Para ellos España es una marca. Por eso desprecian la cultura. Por eso llaman a los trabajadores y trabajadoras de la cultura subvencionados. Subvencionados, ¿no? Son varios días ya que espero que la señora Ayuso me enseñe esa factura que prometió enseñarme de que pagaba con su dinero el piso de lujo que le ponía Sarasola. O a lo mejor resulta que el subvencionado con dinero de todos los madrileños es Sarasola. Límpiense la boca para llamar subvencionados a los trabajadores y trabajadoras de la cultura. Los barrios siempre han pedido bibliotecas, siempre han pedido escuelas públicas, siempre han pedido escuelas de danza, escuelas de teatro, siempre han podido tener aquello que durante mucho tiempo estaba limitado a una minoría. Porque la cultura es un instrumento que sirve para que los pueblos tengan conciencia de su historia, conciencia de la justicia, conciencia de la belleza. Por eso los barrios tienen que seguir siendo un ejemplo de reivindicar la cultura como patrimonio de la democracia. Muchas gracias, Vallecas, por ser antifascistas. Muchas gracias, Vallecas, por reivindicar y hacer un homenaje aquí a los trabajadores de la cultura. Son días difíciles, llenos de tensión, de presiones, de amenazas. En las últimas horas me escribe mucha gente que no nos ha votado nunca y que me dicen jamás he visto algo así en España. Jamás. Jamás he visto atacar a una fuerza política como os atacan a vosotros. Jamás he visto
a medios de comunicación quitarse la careta hasta niveles vergonzosos para decir de vosotros cosas que no se han dicho nunca en este país sobre nadie. Y mirad que en política se han dicho cosas. Y ya no es que lo digamos nosotros, lo dice gente que no nos ha votado nunca, gente que no simpatiza con Unidas Podemos. Y yo quiero hoy aquí explicar por qué. Porque tiene una explicación. Tiene una explicación. En estos 7 años hemos demostrado en la práctica, no con teorías, cómo se les puede ganar. Y saben que les podemos seguir ganando. El secreto es bastante sencillo. Tiene que ver con elegir el camino difícil, que siempre es el camino correcto. Desde que nacimos nos dieron la opción de seguir el camino fácil, pero siempre elegimos el camino correcto. Cuando llegamos al Congreso de los Diputados, dijimos que había una mayoría parlamentaria para echar al Partido Popular. Acordaos de todo lo que se escribió y se dijo en este país. Primero para convencer al Partido Socialista de que llegara a un acuerdo con el PP y después para negar una evidencia aritmética, que había fuerzas políticas que si nos poníamos de acuerdo se podía echar al Partido Popular. Nos negaban hasta las matemáticas y nos prometieron un camino fácil. Quedaos tranquilamente en el Congreso, disfrutad de los escaños. Si está muy bien ser de izquierdas como opción estética, está muy bien ser de izquierdas como opción identitaria, dejad de tocar las narices, facilitad un acuerdo del Partido Socialista con Ciudadanos y vosotros os colocáis en la oposición, que es un camino muy cómodo y muy fácil, y no os preocupéis, que algún editorial favorable se escribirá sobre vosotros. Y dijimos que no, tomamos el camino correcto, presentamos una moción de censura. Yo sabía que no íbamos a ganar esa moción de censura, pero sirvió para retratar a todo el mundo y para comprobar que si las abstenciones del Partido Socialista se convertían en votos a favor, claro que había números para sacar al Partido Popular. Hoy todo el mundo reconoce que esa moción de censura fue condición de posibilidad de la moción de censura que un año después nos permitió enviar a la oposición al Partido Popular. Aquella moción de censura, hay quien dice que ni siquiera los que la presentaron tenían claro que fuera a salir adelante. Y nos pusimos a trabajar. Acordad lo que se escribió. Los de Unidas Podemos están trabajando con los independentistas, están trabajando con los nacionalistas. Pues claro que sí, para sacar al Partido Popular del gobierno y poder tener un gobierno más decente. Se siguieron escribiendo barbaridades sobre nosotros. Hubo horas y horas y horas de televisión en las que se nos acusaba de delitos gravísimos que después eran archivados por los tribunales. ¿Pero qué más da? ¿Pero qué más da? El daño ya estaba hecho. Y llegaron unas elecciones y nos dijeron camino fácil, un acuerdo programático. No hay nada más sencillo que un acuerdo programático. Va a ser precioso. Va a ser el acuerdo programático más de izquierdas de la historia. Pero lo vamos a aplicar nosotros solos. Ya. Y tomamos el camino más difícil, que era el camino correcto. Y nos dijeron, ¿ah, sí? ¿Queréis tomar el camino correcto? Pues vamos a repetición electoral. Y ya verás lo que pasa. Vamos a articular todos los mecanismos en nuestra mano para que el resultado de esa repetición electoral sea que estáis derrotados. Y otra vez se volvió a decir que era la última batalla, que no teníamos nada que hacer, que estamos derrotados. Se llegó a decir, dijo alguien que no podría dormir con nosotros en el Consejo de Ministros. Aguantamos, tomamos el camino correcto, gobierno de coalición después de 80 años, la primera vez que hubo un gobierno de coalición de izquierdas en este país, la primera vez después de 80 años.
¿Y sabéis lo que significa? Que tomáramos todas las veces el camino correcto, el camino difícil, para llegar a ese gobierno de coalición, que hoy tenemos a Yolanda Díaz. Veo ahí banderas del PC. ¿Quién iba a pensar que en este país una militante del Partido Comunista de España podía ser vicepresidenta del gobierno y la próxima presidenta de este país? ¿Quién se lo iba a imaginar? Había que tomar el camino correcto, el camino correcto. Era tan sencillo como que nos vieran gobernar. Y esta señora ha llegado a más acuerdos que nadie con los sindicatos y con la patronal. ¿Y sabéis por qué? Porque tomó el camino correcto, defender a la clase trabajadora. Y por eso en este país hay 500.000 de empresas que no han cerrado, porque estaba Unidas Podemos y Yolanda Díaz en el Ministerio de Trabajo. Y por eso en este país hay 3,5 millones de trabajadores que no perdieron su empleo gracias al mecanismo de los ERTEs. 80 años con un veto que se decía que en este país no iba a doblar nadie, que aquí no entraba un gobierno de España, nadie a la izquierda del Partido Socialista, que las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista estaban para apoyar al PSOE cuando pactara con Ciudadanos o para regalarles acuerdos programáticos. Ese era el camino fácil. Nosotros tomamos el difícil y por eso existe Yolanda Díaz. Cuando se conoció en este país la sentencia de la manada, hubo un clamor de mujeres que salieron a las calles de todo el país. Era una vergüenza que, conociéndose los hechos de esa violación, hubiera jueces que pudieran decir con el derecho y con el Código Penal en la mano que eso no era violación. Había que recordarles entonces algo muy importante, que en una democracia hay separación de poderes y que la ley es la voluntad popular que se expresa en el poder legislativo. Y para eso hacía falta que hubiera una ministra como Irene Montero que dijera: tenga los adversarios que tengan, aunque me insulten, aunque traten de machacarme personalmente, aunque utilicen todos sus poderes para intentar reventarme, mi compromiso es con las mujeres. La ley del sí a sí se va a aprobar y la van a aplicar los jueces que les guste aplicarla y los que no les guste aplicarla también. Porque hay separación de poderes en España. Y no hay nadie, por mucha toga que lleve, que pueda pensar que está por encima de la ley. No hay toga, y este es un mensaje para las comisiones obreras, que esté por encima de la libertad sindical. La libertad sindical en democracia es sagrada y ni el Consejo General del Poder Judicial puede amenazar una conquista democrática como la libertad sindical. Que no haya un solo sindicalista en la Comunidad de Madrid que se prive del gusto de recordar lo que han costado en este país las libertades sindicales, depositando pacíficamente un voto el día 4. En los barrios hacen falta bibliotecas, hacen falta escuelas de música, escuelas de danza, hacen falta escuelas infantiles gratuitas, hacen falta colegios públicos que no estén en obras. Lo que no hacen falta son casas de apuestas. Y ahora, gracias a que fuimos firmes, hay un ministro de Consumo, Alberto Garzón, que con escasas competencias ha conseguido por primera vez en este país poner límite a la publicidad de las casas de apuestas, sabiendo lo que eso significa para todas las televisiones que ganaban mucho dinero con los anuncios de las casas de apuestas. El camino fácil es no tocar las narices a esas televisiones que ganan dinero con la publicidad de las casas de apuestas, pero Alberto fue por el camino correcto. Firmamos un documento el presidente del Gobierno y yo,
en el que acordábamos solemnemente, firmado ante la ciudadanía, que íbamos a regular los mercados de los alquileres. Y esa firma es la que explica la importancia de estar en un gobierno. ¿Os imagináis qué hubiera sido de aquel documento firmado si no estuviéramos en el gobierno? Ahora hay un activista antirracista, Yone Belarra, al frente del Ministerio de Derechos Sociales, que no va a ceder ni una coma para que lo que firmamos se cumpla. ¿Os acordáis del debate que había hace un año? Los presupuestos generales del Estado se pueden sacar o con Ciudadanos y con el PNV o con fuerzas políticas de la izquierda. Empezó una carrera y empezamos a correr por el camino correcto, el más difícil. Ciudadanos estaba dispuesto casi a regalar los votos para esos presupuestos. ¿Sabéis por qué recorrimos el camino correcto? Porque sabíamos que en el momento en el que hubiera una opción con Ciudadanos, aquel grito de los militantes socialistas de con Rivera no se podía quedar en nada. Ahora Ciudadanos va a desaparecer, consumido por su elección de ir de la mano de los fascistas y de la derecha más reaccionaria en Colón. Y ahora, en los próximos 5, 10, 15 años, solo hay una suma posible y se construye por la izquierda. El Partido Popular y Vox saben que no pueden volver al Consejo de Ministros mediante los votos. Por eso Vox le hace el trabajo al PP diciendo abiertamente que hay que legalizar partidos políticos, porque si se vota en toda España no van a tener mayoría absoluta. Y ese fue un trabajo que hicimos nosotros, armando una mayoría histórica, de bloque histórico, para asegurar que el Partido Socialista nunca más pueda elegir entre la derecha y la izquierda. Ahora no pueden elegir. Elegimos el camino correcto. ¿Entendéis ahora por qué nos atacan? Porque llevamos 7 años demostrando cómo se les puede ganar. No pueden soportar que la hija del jefe de las comisiones obreras de Galicia sea la vicepresidenta tercera del gobierno y que pueda llegar a ser presidenta. No pueden aceptar que una estudiante con muchas matrículas de honor, con becas de excelencia, pero que fue cajera sí en un supermercado, sea la ministra de Igualdad. No lo pueden aceptar. Por eso nos machacan. Por eso han llevado los niveles de insulto, de agresividad, de violencia, de mentiras, de manipulación, hasta extremos que hacen que incluso algunos de los suyos digan: os estáis pasando, hay que disimular un poco. Si tienen ganado Madrid, ¿por qué nos siguen dedicando portadas? Si tienen ganado Madrid, ¿por qué recrudecen la ofensiva? Si tienen ganado Madrid, ¿por qué insisten en hablar de nosotros? Después del debate en Telemadrid me pasaron un informe. La mayor parte de las intervenciones de Díaz Ayuso se refería a Unidas Podemos. Si vamos a desaparecer, si estamos tan mal, ¿por qué tanto Vox como el Partido Popular habla fundamentalmente de nosotros? Porque saben que con nosotros dentro del próximo gobierno vamos a asegurar las políticas necesarias para que no les vuelvan a votar en 25 años. El poder solo ataca, solo amenaza a quien puede cambiar las cosas. Hablad de esto con todos vuestros amigos y compañeros de izquierdas que están dudando. Que no escuchen lo que decimos nosotros, que escuchen lo que dice el poder. ¿A quién teme el poder? ¿A quién temen los que tienen todos los privilegios? ¿A quién le preocupa que nosotros podamos estar ahí? Saben que si nosotros estamos en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿qué pensáis que vamos a decir cuando nos digan no? Es que hay que esperar a hacer la reforma fiscal. Si no hacemos la reforma fiscal, ¿cómo metemos el dinero que es necesario meter en la sanidad para contratar a más profesionales y para mejorar la atención primaria? Si no hacemos una reforma fiscal de sentido común, ¿cómo vamos a conseguir contratar más maestros para reducir la ratio profesor-alumno?
Si no hacemos una reforma fiscal, ¿cómo vamos a conseguir que nadie tenga que pasar vergüenza porque no se puede pagar un tratamiento bucodental? Que hay mucha gente que en la región más rica de la cuarta economía de la zona euro no se puede arreglar los dientes o tiene dificultades para comprarse unas gafas. ¿Pensáis que nosotros no vamos a apretar en ese gobierno? No somos perfectos. Yo soy el menos perfecto de todos. Cometeremos muchos errores, pero creo que en este año hemos demostrado que nosotros no aflojamos, que en ese gobierno hemos conseguido sacar adelante con la fuerza que tenemos cosas que no se habían hecho nunca en este país. Y si estamos en el próximo gobierno de la Comunidad de Madrid, vamos a lograr, por fin, hacer políticas diferentes a las que ha hecho la derecha para construir una base lo suficientemente estable en los barrios, en las ciudades y pueblos de la gente trabajadora para que se note que se puede gobernar diferente. Cada vez que la izquierda gobierna igual que la derecha, después gana la derecha. ¿O es que no hemos aprendido la lección? ¿O es que no hemos aprendido lo que significa que haya barrios de la clase trabajadora, ciudades de la clase trabajadora que no noten la diferencia? Nosotros tendremos muchos defectos, y yo el que más. Se me notan mucho los sentimientos, se me nota cuando me enfado, pero creo que en este año hemos demostrado que tenemos la firmeza suficiente y la valentía suficiente para ir por el camino correcto. Por eso nos atacan. Pedid a toda la gente que conocéis que reflexione sobre esto. Si nos atacan es porque hemos demostrado que sabemos cómo se les puede ganar, porque llevamos 7 años, a pesar de lo que nos han hecho, ganándoles. Me decían el otro día, están ustedes peor. Hace 7 años no existíamos. Estamos gobernando en Canarias, estamos gobernando en la Comunidad Valenciana, estamos gobernando en Baleares, estamos gobernando en Aragón, estamos gobernando en Navarra, estamos gobernando en España y vamos a gobernar también en la Comunidad de Madrid. Y sin la Comunidad de Madrid, el Partido Popular y los fascistas no tienen nada. Hace falta que el día 4 los barrios, las ciudades y pueblos de la gente trabajadora de Madrid den una lección sobre lo que significa la palabra libertad. Es indignante tener que escuchar en estos días que la libertad es no encontrarte a tu expareja o tomarte una caña. Con Franco entonces también había libertad, ¿no? Porque la libertad es eso, ir a los toros, no encontrarte con tu expareja, poder tomarte una cerveza. La libertad, no me canso de repetirlo, es que una chavala, hija de trabajadores, nieta de analfabetos, tenga en su barrio una escuela pública para ser lo que le dé la gana en la vida y, si es buena estudiante, tener más títulos universitarios y mejor salario que los hijos de los marqueses Espinosa de los Monteros. Eso es la libertad. Eso es la libertad. La libertad es que cuando te tienen que operar a tu abuelo, a tu madre, a tu abuela de un cáncer y llega a un hospital público, no hay nadie que por tener más dinero en la cuenta bancaria, nadie por haber nacido en una cuna privilegiada que se pueda poner delante. La libertad en democracia significa que la sanidad no depende de tu cuenta bancaria, que la mejor educación pública no depende de tu cuenta bancaria, que tener derecho a moverte en un transporte de calidad no depende de la cuenta bancaria. Esa lección sobre lo que significa la libertad en democracia hay que dársela el día 4. Desprecian el significado de la palabra democracia. La democracia no es solo un procedimiento. La democracia no es que puedan parasitar las instituciones para establecer trasvases de dinero de lo público a lo privado, a sus amigos con los que después hacen negocios para que les financien ilegalmente las campañas. La democracia es un movimiento histórico en el que las mayorías, son capaces de convertir los privilegios de una minoría en derechos de todos. La democracia es que la educación no sea un privilegio. La democracia es que la sanidad no sea un privilegio. La democracia es que el derecho a la cultura no sea un privilegio. La democracia
es que el nieto de unos trabajadores analfabetos que llegaron a vivir a Vallecas pueda llegar a ser presidente de ese país o a tener todos los títulos universitarios que se gane en igualdad de condiciones. Eso es la democracia, eso es la libertad. El día 4 tiene que haber una exhibición de orgullo en Vallecas. En los barrios obreros tiene que haber colas interminables de gente yendo a votar. Tenéis que daros el gusto de que cuando salgan los datos de participación, poder decir en Vallecas hemos votado más que en Pozuelo, en Vallecas hemos votado más que en el barrio de Salamanca, en Móstoles, en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés, en el corredor de Lenares, en Orcasitas, en Moratalaz, en Canillejas. Hay que darse el orgullo de demostrar que somos más yendo a votar, sin insultos, sin provocaciones, sin violencia, dando una demostración de orden. Ellos son los que desprecian la ley, ellos son los que desprecian la verdad, ellos son los que desprecian la Constitución. La gente trabajadora necesita leyes que les protejan de los ricos. La gente trabajadora necesita orden que les proteja de esos privilegios. Estamos muy cerca y por eso están acelerando su agresividad. Y por eso va a haber portadas y por eso van a aparecer 300 encuestas que digan que os quedáis en casa. A mí llevan diciéndome 7 años que es imposible, que no se puede, que nunca llegaríais al gobierno, que jamás aceptarían que tú estuvieras, que es imposible gobernar sin el centro y sin la derecha. Llevamos 7 años demostrándoles cómo se puede ganar. Y con nosotros a lo mejor terminan acabando, porque no hay ningún ser humano que pueda aguantar indefinidamente la presión, la violencia y la agresividad, pero con vosotros y vosotras no. Lo único que tenemos es a vosotros y a vosotras. Lo que nos hace mantenernos en pie, lo que nos hace aguantar la mirada al fascismo, lo que nos hace no callarnos las verdades, es ver a gente como vosotros y vosotras, que con todas las dificultades, digan lo que digan las televisiones, demostráis la dignidad de lo que significa ser demócrata y ser antifascista. Dar una lección el día 4, colas interminables en los barrios, que no se quede nadie en su casa, que vaya la gente a votar, que se note la diferencia, que nos podamos dar el gusto de que la noticia del 4 por la noche sea que de momento la derecha y los fascistas están en la oposición.